Bienvenidos a Historia del Arte Contemporáneo. En esta asignatura vamos a aprender sobre el desarrollo de las bellas artes durante el siglo XX y en este video particularmente vamos a enfocarnos en lo que fue la pintura. Más adelante estaremos analizando también otras disciplinas artísticas. En Historia del Arte Moderno, el mes pasado, cuando estudiamos el arte del siglo XIX, ya nos adentramos un poco al modernismo y el impresionismo, que fueron el inicio de las vanguardias artísticas como las conocemos. Bueno, esta sucesión de estilos artísticos conocido como las vanguardias siguió su curso también durante el siglo XX y hoy vamos a estudiar algunas de ellas. Como mencionamos entonces, el arte del siglo XIX es un antecedente porque las vanguardias artísticas ya habían iniciado en este siglo anterior, en el siglo XIX, pero continuaron su desarrollo durante el siglo XX. Vamos a ir viendo varias de estas vanguardias en este video, pero no tendremos tiempo de analizarlas todas, así que les recomiendo descargar el PDF que van a encontrar en la plataforma Canvas con un resumen de las vanguardias y sus características principales, como para que puedan estudiar un poco de ahí y también pueden usarlo para su investigación personal. Al igual que en el siglo XIX, no tenemos una sucesión lineal de estilos, es decir, no es que termina un estilo y empieza otro en respuesta al anterior. Más bien, varios estilos van surgiendo de manera paralela y se van solapando. Acá pueden ver los nombres de algunos de esos estilos de vanguardia y también las fechas, pero no es necesario que ustedes se aprendan estas fechas porque son nada más que una estimación que nos ayuda a tener una idea, pero no es una fecha muy exacta. Como antecedente intelectual del arte en el siglo XX no podemos citar a un solo pensador o a un solo, digamos, estilo corriente de pensamiento que venía del siglo pasado, el siglo XIX. Más bien había un sinnúmero de autores, filósofos, políticos y otras disciplinas que publicaron obras que impactaron radicalmente en el pensamiento de las personas. Acá tenemos algunos ejemplos. De Karl Marx ya habíamos hablado un poco y tenemos también otros filósofos como el caso de Kierkegaard y Nietzsche que iniciaron unas corrientes filosóficas sumamente importantes. En el siglo XIX iniciaron sus obras, pero este pensamiento realmente se arraigó en las personas en el siglo XX recién. Kierkegaard, por ejemplo, es considerado el primer filósofo existencialista, el padre del existencialismo. Ya vamos a ir conociendo un poquito más acerca de esta filosofía. Y Nietzsche también fue muy importante porque él se cuestionó muchas cosas que anteriormente se daban por sentado. Yo sé que algunos de ustedes van a conocer su famosa frase, Dios está muerto, nosotros lo matamos, los seres humanos. Pero realmente no es una frase que hace apología al ateísmo, como algunas personas creen. Más bien era una frase que indicaba el camino que estaba tomando la sociedad europea en el tiempo en el que él vivía. Después de la Revolución Industrial, él veía como cada vez más personas abandonaban los valores morales y éticos que antes encontraban, por ejemplo, en su religión y ahora con otros descubrimientos científicos dejaban de ser tan religiosos, pero abandonaban también esa moralidad y esa ética que antes guiaba a la sociedad y él veía como que se estaban descarriando, que era un problema, ¿verdad? Y luego tenemos a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y es verdaderamente uno de los autores más influyentes para el arte del siglo XX. Él introdujo una idea antes desconocida, que sería la idea de que existe la mente inconsciente. Eso significa que nosotros como humanos
podemos tener pensamientos, sueños, ideas que ni siquiera nosotros mismos estamos al tanto que las tenemos. Y de estos cuatro que seleccioné para hablarles brevemente, podemos destacar a Marx, Nietzsche y Freud, ya que algunos de ellos en el siglo XX empezaron a ser conocidos como los caballeros de la sospecha, porque estos tres en sus áreas, por más que fueron diferentes, Marx en la filosofía política, Nietzsche en una filosofía un poco más, digamos, existencialista, y Freud en el campo de la ciencia, ellos plantearon ideas nuevas que hacían que las personas se cuestionaran todo lo que antes consideraban verdadero, lo que estaba establecido. Marx entonces decía que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos por nuestros deseos de obtener bienes materiales. Nietzsche también decía que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, que no pensamos por nosotros mismos, que más bien tenemos la tendencia a adoptar el pensamiento de otras personas y seguir sus enseñanzas. Y Freud iba un poquito más allá diciendo que nosotros podemos engañar nuestra propia mente y podemos creer que deseamos algo cuando realmente deseamos otra cosa. Así que vamos a ir viendo cómo estas ideas fueron moldeando el arte en el siglo XX. Los avances de la ciencia durante este siglo fueron demasiados para poder citarlos y había muchos muy importantes. Pero a mí me gustaría enfocarme en lo que se conoce como la revolución física, que se dio cuando Albert Einstein en 1905 publicó la teoría de la relatividad. Con esta teoría él comprobó que nada puede moverse más rápido que la luz y deshizo el marco de referencia para el espacio y el tiempo. A partir de ese momento ya no había un espacio universal en el que ocurría la física y todas las medidas se convirtieron en relativas a la posición y a la velocidad de su observador. El espacio y el tiempo se convirtieron en un modelo matemático continuo, así que un evento que ocurre en un tiempo para un observador podría ocurrir en un tiempo totalmente diferente para otro observador. Esta idea tan radical para ese entonces, combinada con la teoría de la evolución que propuso Charles Darwin en el siglo pasado, llegó a las personas de todo el mundo para cambiar totalmente todo lo que previamente se daba por conocido. Otro acontecimiento histórico que impactó profundamente el pensamiento de los europeos y por ende sus representaciones artísticas fue la Primera Guerra Mundial. Con la revolución industrial y con los grandes avances que había en la ciencia y la tecnología, la idea popularmente aceptada era que la humanidad estaba progresando con dirección a un futuro de paz y prosperidad. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial destrozó esas esperanzas porque fue la guerra más brutal conocida hasta ese entonces. Por la cantidad de muertes, también la tecnología que había en las armas y que todavía no sabían manejarlas. Pero sobre todo esta guerra fue particularmente impactante porque ya existían las cámaras que capturaban las imágenes reales, los horrores del frente de batalla y los transmitían al mundo entero. Una persona podía estar en su casa, digamos, en paz y al mismo tiempo ver en el diario fotografías del frente de batalla donde estaban peleando, por ejemplo, a sus hijos o su esposo. Así que podemos imaginarnos cómo ese sentimiento de incertidumbre con respecto al futuro se abría camino en la mente de las personas. Podemos iniciar nuestro análisis del arte del siglo XX por una corriente muy interesante que es el fauvismo. En el resumen que les mencioné, que está en la plataforma, van a leer que el fauvismo trata de pintar con la mente. Esto significa que las pinturas fauvistas
tratan de transmitir una sensación sin necesariamente representar algo realista, sino utilizando técnicas como la teoría del color. Así que el verdadero poder del fauvismo está en la mente del espectador. Aquí podemos ver algunas de sus características. La primera y más llamativa, más fácil de identificar, sería el diseño muy simplificado. Algunos incluso comparan el fauvismo con dibujos de niños. El uso de los colores siempre es atrevido, usan colores brillantes, muchas veces superpuestos. También utilizan superficies con mucha textura, tanto visual como táctil. Y también los patrones lineales llamativos, las líneas duras y marcadas. El fauvismo quería imitar la manera alegre de ver la naturaleza que tenía el impresionismo, y del postimpresionismo ellos querían imitar ese uso de color expresivo no tan realista. Esas dos características, además de las 4 que citamos en la diapositiva anterior, las vemos aquí en La alegría de vivir de Henri Matisse. Fíjense en los colores que adoptan los personajes. Evidentemente vemos varias figuras humanas, pero tenemos diferentes colores: el verde, el azul, el amarillo, el naranja, el rosa. Y luego tenemos los árboles, que no se ven muy realistas, pero sirven para enmarcar la pieza, incluso sirven como fondo o sombra. Aquí tenemos a estas dos mujeres recostadas en el pasto, que el pasto es amarillo, por cierto. Tenemos como un contorno rojo debajo de ellas y la luz que las ilumina está en un color verde muy oscuro. Es interesante esta pintura porque repite varios patrones de pinturas clásicas como las pastorales, incluso las poses de las personas retratadas evocan un poco el arte clásico, pero la manera de representarlos es totalmente diferente, tanto por las proporciones del cuerpo que no se enfocan, digamos, en ese realismo, no se enfocan en las proporciones antropomórficas, más bien en darnos una idea y que los colores a nosotros los espectadores nos hagan sentir una sensación. Otro ejemplo del fauvismo es La danza de André Derain, es también de 1906, y aquí vemos nuevamente tres personas en el primer plano. En el fondo tenemos otra sentada en el pasto tiene un color azul. Y fíjense por favor en los colores de estos personajes, de sus cuerpos, los colores de su piel. Tenemos algunas en color naranja, ¿sí? El color que más se repite, pero luego tenemos esta persona que tiene una mano y un pie dorados, por ejemplo. O esta otra que tiene las piernas doradas y los pies verdes. Esos colores quizás significaban algo para Derain. Él quería transmitir algo con el uso de esos colores. No era necesariamente transmitir la realidad, sino que nosotros, al observar esta pintura, podamos recrear un sentimiento. También las líneas que usa aquí en la ropa de esta mujer bailando, utiliza esas líneas bien marcadas que mencionamos entre las características de este estilo. Otra vanguardia sería el expresionismo alemán. Y el expresionismo se divide en dos escuelas separadas. Una es Die Brücke y Der Blaue Reiter. Vamos a ir viendo por separado. Las características que aquí vemos son del estilo Die Brücke, que significa el puente. Su característica principal serían las figuras crudas, casi siempre en bloques de colores, parecido al fauvismo en ese sentido. Los colores duros y contrastantes también es similar a lo que sería el fauvismo,
pero ya tenemos pinceladas más agresivas. Vamos a ver enseguida un ejemplo de eso. Y también formas distorsionadas, aún más distorsionadas que en el fauvismo. El ejemplo que vemos es uno de los más reconocidos de Ernst Kirchner, que se centraba en captar los efectos de la industrialización, que él veía como una sociedad impersonal, casi mecanizada. Vemos una pintura que es disonante tanto en composición como en la elección de colores. En el frente tenemos a dos mujeres que se están acercando al espectador en una calle. Si nosotros estuviéramos en el punto de vista del pintor, no tendríamos manera de evitarlas, chocaríamos con ellas. Por los atuendos que llevan estas mujeres podemos saber que son de clase media o alta, posiblemente esposas de dueños de una fábrica. De hecho, a lo lejos podemos ver una fábrica. Pero los rostros de estas mujeres no son ni muy humanos ni muy expresivos. Casi como si ellas fueran solamente ropajes sin alma. Podemos decir que esta obra es como una protesta en contra del consumismo que empezaba a extenderse cada vez más. Fíjense un momento en el bolso de mano de la mujer de enfrente, ella. Fíjense en la forma de ese bolso. A primera vista parece un accesorio más, pero si nos enfocamos nos damos cuenta que se parece a un corazón humano. Pensar en esto es una imagen bastante perturbadora que refuerza la idea de ese consumismo sin alma, como si ella estuviera despojándose de sus propios órganos para poder comprar los objetos que le mantienen en su círculo social. La otra forma de expresionismo alemán que habíamos mencionado es der Blaue Reiter y fue fundada por Kandinsky, un pintor ruso que vivía en Alemania. Esto significa el jinete azul. Y sus características son que captura una emoción en una imagen. En este sentido es muy parecido al el otro estilo que vimos, ¿sí? También es parte del expresionismo, esto de capturar una emoción en la imagen, el fauvismo también, ¿verdad? Y el segundo punto es que combina varios elementos visuales, ya sean colores, formas geométricas, líneas, en una misma composición. Otra característica es que intenta desatar una respuesta emocional intensa. Intenta, vamos a decir, choquear al espectador. Y el cuarto punto, el más importante, es que con este estilo se acercan a la abstracción completa. Vamos a ver enseguida qué significa eso. Aquí tenemos unos ejemplos de este estilo expresionista de Blaue Reiter, el jinete azul. Ambas imágenes corresponden a pinturas de Kandinsky que se llaman El jinete azul. Solo que una data de 1903 y la otra 6 años después, 1909. Y podemos ver el progreso de Kandinsky hacia la abstracción, que es lo que les estaba mencionando. En la pintura de la izquierda todavía podemos distinguir los colores, digamos, de una manera más realista. El pasto es verde, los árboles son naranjas, las piedras son blancas, el caballo es blanco, el jinete tiene una capa azul. Pero si pasamos a la imagen de la derecha, los colores ya no son realistas. Las pinceladas son mucho más agresivas, como es el caso del expresionismo, ¿verdad? Que les estaba mencionando algunas diapositivas atrás. El caballo ahora tiene un tono verde azulado. El jinete no podemos ver ni siquiera el color de su piel, pero sus ropajes son de colores cálidos. Y hay algunas figuras y formas que nos cuesta distinguir a qué corresponden. No sabemos muy bien, quizás son personas, quizás son rocas, quizás es una masa de agua o puede ser solamente una sombra. Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de abstracción. Es llevar una forma
a su manera más primitiva, abstraer el significado de una figura. Y vamos a ver ahora una de las primeras obras en las que Kandinsky llegó a esa abstracción total. Sería esta, El juicio final, una de las primeras completamente abstractas. Ya no podemos discernir ninguna forma que nos recuerde a un objeto, a alguna figura que nosotros podamos reconocer. Solamente vemos líneas y colores. Aún así, sin representar ninguna escena específica, esta obra parece capturar un conflicto cósmico como su título nos cuenta. Una situación caótica, llena de miedo, emociones muy fuertes realmente. Para crear este tipo de obras, Kandinsky a menudo se inspiraba en la música y trataba de transmitir un ritmo usando estos elementos visuales abstractos. Otra vanguardia artística del siglo XX, de hecho una de las más reconocidas y apreciadas por todo el mundo, por los historiadores y también aficionados a la historia, es el cubismo, el movimiento originado por el mítico Pablo Picasso. Vamos a ver aquí algunas de sus características principales. La primera es que rechaza la perspectiva científica. Esa perspectiva que vimos que nació durante el Renacimiento, que se siguió utilizando en el barroco, en el neoclásico, ellos rechazan esta perspectiva para poder cumplir con el segundo punto, que es captar varios puntos de vista al mismo tiempo. Esto es imposible en la realidad, pero ellos querían hacerlo con sus obras de arte, con sus pinturas y también sus esculturas que vamos a ver la próxima clase. Entonces va enlazado con la tercera característica, que es que ellos no querían captar la realidad, sino crear una nueva realidad. Y para ello se valían de la geometría plana. Esta obra, Las señoritas de Aviñón, fue la respuesta de Picasso a la pintura de Matisse, La alegría de la vida, que vimos algunas diapositivas atrás. Él pasó por muchos periodos o estilos, desde el hiperrealismo hasta ciertas formas de expresionismo, pero la obra que aquí vemos se considera una de las primeras de su periodo cubista, aunque seguro en su investigación van a encontrar algunos historiadores que afirman que en realidad esta es una obra del expresionismo. A los efectos de este curso vamos a considerarla cubista, porque ejemplifica las características que Picasso después repetiría en otras de sus obras. Por ejemplo, vemos varios puntos de vista en una misma obra. La mesa que está abajo la vemos desde arriba, a las señoritas las vemos de frente, por ejemplo. También el uso de colores opacos con muy poco contraste, las figuras planas, incluso los rostros de estas mujeres parecen estar viendo al mismo tiempo a un lado y de frente. Una obra realmente atrapante. Para 1911, los cubistas habían alcanzado un nivel de abstracción mucho mayor. En esta imagen vemos una superposición de formas y colores prácticamente monocromáticos que nos invita a explorar la obra buscando alguna imagen familiar. El tema parece ser el retrato de un músico portugués. Y cuando sabemos esto, nuevamente nos encontramos buscando algún elemento visual que podamos reconocer, quizás el hueco de la guitarra, pero es una tarea bastante difícil de realizar. Esta obra está muy cercana ya a la abstracción. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Este evento ya dijimos que marcó el arte y de hecho cambió la vida de la mayoría de las personas. Fue la primera guerra moderna y acabó con la vida de más de 20 millones de personas. Disolvió muchos imperios, disolvió sistemas de gobierno y en sus últimos años estuvo acompañada por una pandemia muy letal
la gripe española. Así que no cabe duda que afectó profundamente a la sociedad y a la cultura. Una variedad de estilos y corrientes artísticas surgieron como respuesta a este estado de agitación emocional que fue ocasionado por la guerra. Uno de estos estilos fue el dadaísmo. Inicia, de hecho, en el medio de la guerra, en el año 1916, y se enfoca en el sinsentido. Era un movimiento que trataba de burlarse de las nociones de importancia, buscaba demostrar que el arte realmente era absurdo, que la cultura y hasta la vida misma eran absurdas. Podemos decir que fue un movimiento antiartístico. En medio de tanta destrucción, de tanta muerte, de tanto caos, ¿cómo podemos esperar que el arte fuera importante y significativo? Mientras los jóvenes morían en el frente de batalla peleando por una causa que no era de ellos, un pensamiento oscuro agarraba, digamos, la mente de las personas que quedaban en casa. A mí me parece una idea muy profunda y verdaderamente interesante. La obra dada más famosa y más controversial sería esta. Se llama La Fuente y es de Marcel Duchamp. Tiene una historia muy interesante. Fíjense, había una sociedad de artistas independientes que había organizado una exhibición. Normalmente las exhibiciones artísticas tenían un jurado en el que varios artistas y curadores observaban las obras que se querían exponer y hacían un consenso y decían esta sí, esta no, por tal y tal razón. Pero ellos para esta exhibición decidieron que no habría jurado, es decir, cualquier obra que los artistas quisieran exponer, ellos lo iban a admitir, no iban a descartar nada. Duchamp era parte de esta sociedad de artistas, entonces decidió ponerles a prueba a ver si de verdad iban a cumplir su palabra de no descartar nada. Así que consiguió un urinal de producción masiva, un objeto cotidiano que compró en una ferretería, y lo firmó abajo con un seudónimo que vemos acá, R. Mutt. Quizás Marcel Duchamp es el primer troll de la historia del arte. Fue muy controversial en su momento porque muchos se negaban a llamarlo arte por el hecho de que es un objeto de producción industrial, no era una escultura hecha a mano. Pero hoy día muchos historiadores coinciden en que esta pieza fue la primera obra de arte puramente conceptual. Esto más adelante se convertiría en un movimiento artístico completo, el arte conceptual. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si una persona te detiene en la calle, te mira a los ojos y te dice, el arte no significa nada. Bueno, probablemente te sientas confundido y no le tomes muy en serio. Quizás pienses que esa persona tiene algunos problemas. Pero en el momento que una persona adhiere ese concepto, el arte no tiene significado, lo adhiere a un objeto y lo exhibe, ahora ese objeto es una obra de arte, porque tiene un mensaje más allá que su función. Al hablar del arte como una disciplina sin significado, le transfiere un significado muy profundo a este objeto. Bastante irónico, un poquito complicado también de entender, pero quizás por eso sigue siendo tan emblemática esta obra y es considerado por varios historiadores del arte como la sola obra más influyente de todo el siglo XX. Un movimiento que surgió como evolución o digamos como respuesta al dadaísmo fue el surrealismo. El surrealismo no mantuvo esa idea dadaísta de que el arte no tiene significado, más bien ellos sostenían lo contrario, defendieron la importancia y el significado del arte, pero no regresando a esos mensajes del pasado como el cristianismo, las ideas políticas, etc. Este nuevo significado los surrealistas lo encuentran en las obras de Sigmund Freud, ¿sí? El
autor a quien le mencionamos al principio de este video. Sigmund Freud, como mencionamos, es el que propuso que existe la mente inconsciente y también propuso que los sueños que nosotros tenemos, los sueños, digamos, al dormir, son una manifestación de nuestra mente inconsciente y son sumamente significativos. Así que los surrealistas se agarraban de esto y trataban de representar ese mundo de los sueños. Algo también que fue muy importante para el nacimiento del surrealismo es que los excombatientes o los veteranos de la Primera Guerra Mundial venían con un síndrome psicológico que se conocía como el síndrome de shell shock. Hoy día ya se conoce como el desorden de estrés postraumático. Entonces muchos de ellos recibían un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, tenían que explorar su mente inconsciente, hacerle frente a sus traumas y a partir de ese momento ya era aceptable que todas las personas, incluso los hombres, hablaran de sus sentimientos, ya que la sociedad un poco machista previamente a eso no aceptaba tanto esta idea. Y los surrealistas entonces se basan en eso, se basan en el estudio de la psicología y de la mente inconsciente para crear este tipo de imágenes enigmáticas. Algo interesante de los surrealistas es que ellos no pretendían que hubiese una sola forma de interpretar sus obras. Más bien el artista te permite a vos como espectador observar un pedacito de su inconsciente, de ese mundo de los sueños, y ese mundo no siempre era un lugar lindo. A veces podía ser un poco aterrador, ¿sí? Como la imagen que vimos anteriormente. Pero esta obra que vemos acá me parece a mí muy interesante como ejemplo del estilo surrealista. Vemos una pipa y abajo está escrito: esto no es una pipa. Podría generar la respuesta automática de una risa y decirle, pero claro que sí es una pipa. Pero la respuesta de Magritte sería, no, esto no es una pipa porque no puedo agarrarla, no le puedo poner tabaco, no puedo fumar usando lo que aquí estoy viendo. Esto es la imagen de una pipa. Ellos sostenían que una imagen es una mentira que nos cuenta la verdad. Así que mientras el objeto no sea real, tangible o utilizable, lo que nosotros vemos no es el objeto en sí, sino una representación del mismo. Esto es más bien el concepto de una pipa. También me gustaría destacar a un pintor que conecta mucho conmigo. Uno de mis favoritos personales es Edward Hopper. También captó esa sensación de aislamiento, nostalgia, incertidumbre, esas emociones que existían en tantas personas después de la guerra, la pandemia y también la crisis económica que vino después de ambas. Sus pinturas casi siempre retratan personas en una situación calma, pero aún así capturan esa desesperación que trajo la Gran Depresión a los Estados Unidos. La mujer en esta pintura aparentemente está en un restaurante. Podemos ver en el reflejo de la ventana las luces del local. Seguramente hay otras personas alrededor de ella. Pero a ella la podemos ver completamente sola, mirando su café suspendida en sus propios pensamientos. El movimiento en esta escena está detenido. El tiempo parece estar suspendido. Y lo único que nos queda es una descripción cruda de una de las emociones humanas más exaltadas por la vida moderna, la soledad. Así llegamos al final de este acelerado repaso por algunas de las vanguardias. Espero que se tomen su tiempo para leer el documento de resumen que tienen en la plataforma y si tienen algunas dudas no duden en ponerse en contacto conmigo.